A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos al programa Hablando nos entendemos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Como siempre tendremos noticias de la Academia, algún consejo de la lengua y nos acompañará como invitado el escritor Marco Antonio Rodríguez. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias que les tengo es que este lunes se realizó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central una mesa redonda con el tema precisamente del español en el Ecuador y actuaron en ella 4 académicos de la lengua: la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia, el doctor Diego Araujo y el doctor Fernando Miño. Todos ellos han estado en este programa y volverán a estar. Actuó como moderador otro académico, Francisco Proaño Arandi. Fue muy comentada esta mesa, los muchachos de la facultad estuvieron muy contentos y anunciaron que volverán a invitar a académicos de la lengua para repetir este tipo de actividades. Por otro lado, el jueves de la semana pasada, en Santo Domingo, República Dominicana, se presentó el libro Romances y Cantigas del escritor y también académico de la lengua Eduardo Mora Anda. Recuerdan que estuvo en este programa, que a los pocos días se iba a República Dominicana. Bueno, pues ya se presentó el libro allá, pero estando en ese país le han pedido otras conferencias, no solo sobre su libro, sino también ha dado una conferencia sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges, y ha dado otra conferencia como diplomático que fue, diplomático en servicio pasivo, sobre el plan binacional entre Ecuador y Perú, que ha llamado mucho la atención. Él manejó ese plan después de la firma de la paz. Así que, como ven, los académicos están siempre en actividad. La semana pasada les hablé del lanzamiento del libro Del estigma a la inclusión. Fíjense, ya lo tengo. Esta es la segunda edición del libro de memorias del doctor Rodrigo Crespo Toral. ¿Recuerdan? Del estigma a la inclusión, este título es porque se refiere sobre todo a su obra sobre el retardo mental. Algo que afecta a un 4% de la población del mundo y que en un tiempo se escondía a las personas, incluso se las encadenaba, se las tenía en el cuarto más apartado de la casa, estaban estigmatizados. Y su trabajo, como el de otros médicos alrededor del mundo, pero sobre todo en América, hizo cambiar esta actitud de la sociedad frente al retardo mental y a las otras discapacidades. Del estigma a la exclusión, segunda edición de las memorias de Rodrigo Crespo Toral. Por otro lado, quiero mostrarles esto que, bueno, es en realidad un catálogo, pero un catálogo muy bien presentado en forma de libro. Pedro Vicente Maldonado, La construcción de la imagen de la patria. Es un catálogo de una muestra que se está presentando en el Palacio de Gobierno en Quito. Empezó el 25 de abril y todavía durará hasta el 22 de junio. De manera que hay un mes más para visitar esta muestra en el Palacio de Gobierno. Lo interesante es que es una muestra de la cartografía ecuatoriana a partir de Pedro Vicente Maldonado, es decir, de este gran geógrafo de nuestra patria,
de su famoso plano que está allí, no solo el plano, sino también las planchas de cobre, me parece que son, que sirvieron para imprimir el plano y que ahora pertenecen al patrimonio cultural del Ecuador. Esto en cuanto a libros. Ahora hablemos de un pequeño consejo en cuanto a la lengua. Llegó un comunicado del Ministerio de Defensa anunciando la buena noticia de que se le había encontrado a ese grupo de militares que se extravió en Tobar Donoso. Y el comunicado decía así: los militares, gracias a su preparación y pese a las condiciones adversas del clima, se encuentran en buen estado de salud y solamente presentan signos de deshidratación, los mismos que fueron trasladados inmediatamente al destacamento militar de Maldonado. Así dice el comunicado, los mismos que fueron trasladados. ¿Quiénes fueron? Lo último que dice es que presentaban signos de deshidratación. Los signos de deshidratación fueron trasladados. No parece lógico, ¿no es cierto? Por el contexto, seguramente se refiere a los militares, pero este sustantivo militares está tan lejos de los mismos que algo que debía ser claro y transparente resulta confuso y poco elegante. Esto de usar los mismos que es el mayor defecto de la redacción burocrática y no debería un comunicador del Ministerio de Defensa cometer estos errores. Como jefe de redacción, editor que he sido durante muchos años, yo he tenido siempre prohibido a los periodistas usar los mismos que, mismas que, el mismo que. Este es el mismo, podríamos decir. Un defecto que es utilizar esta palabra donde se la requiere y donde no se la requiere, donde siempre se podría encontrar otra palabra. Es pereza para no buscar la palabra adecuada. Muchas veces es un pronombre personal lo que se necesita allí. Por ejemplo, me reuní con los asesores y fui con los mismos a la empresa. No es necesario decir los mismos. Me reuní con los asesores y fui con ellos. Es suficiente, ¿no es cierto? El pronombre personal, él, ella, ellos, ellas, reemplaza francamente esto. Visité al director y hablé con él mismo. No, visité al director y hablé con él. Otras veces lo que se requiere es un pronombre demostrativo. Este, esta, estos, estas. Por ejemplo, hablé con los propietarios de las casas y me convencí de que las mismas deben ser devueltas. No, hablé con los propietarios de las casas y me convencí de que estas, suficiente, ¿no es cierto? O a veces un posesivo. Me interesa el país y el desarrollo del mismo, dice un candidato. No, me interesa el país y su desarrollo. Es suficiente. El pronombre posesivo es muy útil en estos casos. O el director ordenó la remodelación del centro y las instalaciones del mismo. No, y sus instalaciones. Y finalmente, algunas veces es un pronombre relativo el que se requiere, ¿no? El cual, los cuales. Ya fueron revisados los documentos y los mismos serán entregados. Decían el otro día en una rueda de prensa. Los mismos serán entregados. Ya fueron revisados los documentos, los cuales serán entregados. No es necesario decir los mismos. Leí el ensayo mismo que fue premiado en el concurso. Esto de quitarle el mismo para que suene más elegante, mismo que, es horrible, realmente. Leí el ensayo, el cual fue premiado. Así que, por este estilo, creo que deberíamos todos nosotros prohibir el mismo en el Ecuador. Nuestro idioma, como saben, es un proceso individual, pero también es colectivo y hay ciertas reglas que hay que utilizar, sobre todo en el lenguaje escrito, que hay que cuidar. Ahora vamos a nuestra entrevista. En un momento seguimos con ustedes. La vida de la academia. Muy bien, y aquí estamos con nuestro invitado, el escritor y académico de la lengua, Marco Antonio Rodríguez. Si les leo su currículum sería una cosa larga, pero él es doctor en leyes, doctor me parece también en filosofía y un escritor consagrado como narrador y como ensayista,
Como narrador tiene novelas, la más famosa Historia de un intruso, que fue reeditada hace poco, y tiene libros de cuentos y demás. Pero últimamente publicó un libro hermoso que ya fue presentado aquí, no sé si recuerdan, en uno de los primeros programas, Solo de Mujeres, un libro sobre artistas mujeres del Ecuador solamente. Sí. Sí, solo del Ecuador. Este es uno más de los libros que él ha dedicado a la plástica. Él es un crítico de arte, pero que se ha acercado a los pintores, que los ha entrevistado, que ha hecho que hablen también en textos, además de cómo nos transmiten a través de sus cuadros, de sus esculturas, de sus obras plásticas, lo que nos quieren decir ellos. Y este es el tema por el que le tenemos aquí a Marco Antonio, un colega de la Academia de la Lengua, al que tengo mucho gusto en presentar. Marco Antonio, bienvenido. Mil gracias, Gonzalo. Una felicitación pensada, sentida, vivida respecto de este estupendo programa que tú lo orientas, que tú lo diriges. Gracias, Marco Antonio. Tratamos de hacer precisamente que la vida de la academia salga un poco de sus muros y que llegue al público. Veamos el tema que nos trae. La plástica es en sí mismo un lenguaje. ¿Crees que es así? Así es. ¿Qué es ese lenguaje? De hecho, las artes visuales tienen un discurso que a lo largo de los tiempos ha ido mutándose, cambiándose, revistiéndose de diversos ropajes. En las vanguardias de nuestro tiempo se encuentran una multivariedad de tendencias y de lenguajes. Las instalaciones, los performances, los objetos, son, entre otras múltiples expresiones, la fotografía, el digitalismo, que han ido surgiendo a lo largo de los últimos decenios. Antes, digamos antes, pero tenemos que remontarnos a veces a miles de años, era más bien el naturalismo que llegó a ser el clasicismo en la escultura, en la pintura, pero hay una revolución que, bueno, ya tiene más de 100 años, desde finales del siglo XIX, cuando empiezan la pintura moderna realmente, que transforma y que ahora se ha multiplicado en lo que tú dices, en estas vanguardias, en estos lenguajes distintos. Sí. Ahora bien, el título del programa es Hablando nos entendemos. A veces a los artistas plásticos no se les entiende. ¿Es necesario entenderlos? ¿O es solo necesario gozar de lo que ellos nos proponen? Es una pregunta extremadamente fina. Y yo, en lo personal, mantengo el hecho de que las artes visuales se mueven mucho en el campo de lo sensorial. Bajo esta premisa, aquello que convoca, que impacta, mal o bien, al espectador, para mí aquello es arte, aquello es creación. En el momento en que te llega, que te impacta. Exactamente. Que llega a tus sentidos, a tu sentimiento. Exactamente. Ajá. Ahora, en el mundo que vivimos, expresiones que pueden parecernos muy violentas, ¿no? De un violentismo muy acusado. Hay una famosa artista de performance que atraviesa zonas con vidrios aguzados o llama... Es una fakir. Es una suerte de fakir, ¿no? Entonces un poco, insisto, yo creo que la humanidad ha cumplido ciclos sin que esto en las artes plásticas, Gonzalo, signifique que en lo personal asimismo yo considere ese duelo excepcionalísimo en superlativo, que significa
el lienzo blanco impoluto y el creador que está enfrentándose a ese vacío, que va a salir de aquello, ¿no? Pero no obstante de lo que acabo de mencionar, yo respeto mucho las nuevas expresiones artísticas. Hay proposiciones muy bellas, estupendas, pero reitero, yo sigo considerando, eso pueden decirme que es algo retrógrado, pero ese duelo fascinante entre el lienzo o la pared y el creador. La grafitería está considerada como una vertiente artística. Una expresión de arte, siempre y cuando se haga en los espacios adecuados, ¿no? Exactamente. Ahora hay una campaña del municipio de Quito, si no es arte, a otra parte, que Sí. me parece muy creativa, porque es importante, por ejemplo, Sí. que no se grafitee el centro histórico, ¿no? Sí, hay un dato que me parece interesante deslizarlo en este programa. Una de las grafiteras más importantes del mundo está considerada entre los 15 o 20 grafiteros más significativos del mundo. Es ecuatoriana. Reside en Estados Unidos. He tomado contacto con ella en el segundo volumen y último de Solo de Mujeres. Por supuesto constará ella. Le vas a hacer otro más. Sí. En este, ¿cuántas mujeres artistas presentas? Están 11 artistas plásticas. Procuré rescatar artistas excepcionales, Poco magníficas, conocidas, ¿no? poco con la misma con que conocidas. abres el libro, Leonor Rosales. Exactamente. Que tiene una calidad Exactamente, estética notable Gonzalo. de la época precisamente del impresionismo, me parece a mí. Sí, estás en lo absolutamente cierto. Lo que acontece es que las familias influían mucho, incidían mucho en sus hijas, mujeres, y entonces Leonor fue a París. Sus padres eran liberales. ¿Rosales de Guayaquil? Rosales de Guayaquil. Hay un sobrino de ella, Benjamín Rosales, que es un personaje público conocido y que está vigilante respecto de la fundación de Leonor. Entonces, ella se forma en París. Ella se forma en París y tiene un éxito formidable. En colectivas, en exposiciones colectivas, y con el mayor respeto para nuestro ilustrísimo maestro Manuel Rendón Seminario. En una de esas colectivas, Leonor Rosales. Pero no solo está Rendón Seminario, están artistas pero fenomenales de muchísimo nivel, de muy alto nivel, y la crítica se focaliza en la obra de Leonor, en los desnudos de Leonor Rosales. Antes que en lo de Rendón o antes qué curioso. Y a veces por ser mujer, precisamente han sido poco apreciadas. Sí, ¿no? marginadas, excluidas, hay que decirlo enfáticamente. Ella regresa de París y deja de pintar. Y es una pena. Cuando vuelve a Guayaquil es una deja de pena. pintar. No. Qué pena. Pero bueno, esa es parte de la historia de nuestro arte plástico. Y has hecho un gran aporte al precisamente presentar a estas artistas mujeres que muchas veces lucharon en soledad y no fueron comprendidas. Pero me interesa el tema de tu trabajo para hacer este y los otros libros de la plástica. ¿Qué te propones con eso? Sí, Gonzalo, es un desafío muy fuerte, muy intenso el que me planteo. ¿Cuál es? Yo no pertenezco, con el mayor respeto, la mayor consideración, a ese tipo de críticos que usan guantes de operar
y láser para inquirir y buscar y explorar en la obra de arte, ¿no? Dices eso porque se cuidan mucho. Se cuidan mucho, ¿no? De no hacer un juicio peyorativo, de no... Exactamente. Y yo procuro más bien internalizarme en la vida y en la obra de las artistas y de los artistas, por supuesto que tengo varios volúmenes sobre arte plástico. Sobre artes en general, ¿no? En general. Has hecho en general. Sí, unos volúmenes, creo que 4 volúmenes sobre artistas y sus obras, ¿no? Sí, varios volúmenes. Entonces, mi ensayo es extremadamente humano e insisto, busco los resquicios, los laberintos interiores de cada creador, de cada creadora en este caso. Y hay un punto que, si me permites, quiero destacarlo. Por supuesto. Hay artistas mujeres en este volumen nacidas en otros países, pero llegadas al Ecuador muy jóvenes y que realmente son lecciones que yo en lo personal al menos las he asimilado porque desbordan de amor respecto del Ecuador. Por eso te pregunté, cuando te preguntaba si era solo del Ecuador, porque quería que me ratifiques, porque hay en efecto extranjeras que se han afincado en el Ecuador, que aman al país y que se sienten ecuatorianas, ¿no? Así es. Las has tomado como... Otro punto importante para este segundo volumen, varias artistas mujeres están triunfando, pero de manera histórica, diría yo, en Europa, en Estados Unidos, y viven de hecho en otros países. Es tan difícil a veces. Manuela Rivadeneira, por ejemplo, es una estupenda artista visual, vive en Europa. Carolina Estuvo unos años aquí, ¿no? Exactamente, sí. Claro, ya no se ha oído de ella y es porque está fuera. No, es porque está fuera. Carolina Alfonso lo propio. Verónica León vive en Dubái. Y vende muy bien la obra. ¿Por qué digo vende muy bien la obra? Porque el artista tiene que vender. Tiene que vivir del del arte y en buenísima hora que así acontezca. No puede ser burócrata y artista a la vez, tener un empleito por ahí para poder sobrevivir. Exactamente. El artista tiene que vivir de su obra y si vende bien es porque, bueno, tiene alguna coincidencia con el gusto del público. Sí, ¿no? Así es. Qué bien. Así es. ¿Y de qué manera el lenguaje hablado o escrito se relaciona entonces con el arte como tal? Tú nos has contado con la artista o con el artista, sus laberintos interiores, pero cuando ves un cuadro y lo analizas, lo criticas, ¿de qué manera el español, nuestra lengua, te sirve para explicarle al lector el cuadro? O para juzgarle al cuadro. Yo creo que un ensayo sobre una tendencia, sobre una corriente, una vertiente plástica, o sobre un artista individual, debe de ayudar al lector, a la lectora, a entender de mejor manera la obra que está en este tipo de libros, ¿no? O en una exposición. Ahora están, entre comillas, de moda. Todo pasa, ¿no? La historia de la moda es fascinante, historia de la humanidad. Pero están de moda, por ejemplo, los curadores, los famosos curadores. Cobran mucho dinero y van a las bienales. Yo soy poco afecto, han tenido muchos gestos de generosidad, me han invitado para esta última Bienal de Cuenca. Igual estoy invitado, pero yo me he excusado. No me gusta ser juez, no me agrada dar un juicio de valor definitivo respecto de esta obra o de esta otra. Pero los curadores se encargan de la organización de la muestra, ¿no? De la muestra y del texto que avala la propuesta visual del artista, ¿no? Y entonces,
Fíjate cómo han ido imbricándose, fusionándose las artes visuales con el texto. con la palabra. Ajá. Con la palabra. Claro, porque se necesita una cédula al lado del cuadro que nos explique lo que es. Exactamente. A un instalador, por ejemplo, un curador, a una instaladora, un curador explica al público lo que está. Eso es lo que hace. Sí. En algunos casos hace también una suerte de línea narrativa de la exposición, ¿no? Exactamente. Para que uno vaya de cuadro en cuadro, de puesto en puesto, de sala en sala, de alguna manera ligando lo que va viendo. Así es. Acaba de terminar en Quito una exposición magnífica que se llamó Desmarcados, que relacionaba el indigenismo precisamente con otras artes y con otras expresiones políticas y artísticas, la novela indigenista, así como los cuadros indigenistas y también los movimientos indígenas que fueron formándose. Pero no quiero dejar de mencionar tu otra faceta, la de narrador. Mencioné que se había editado hace poco de nuevo en una linda edición Historia de un intruso. ¿Cuántas ediciones tiene esa novela? Cerca de 60 ediciones. 60 ediciones. No me digas, eso es un récord. Lo que acontece. Parece Guasipungo ya. Sí, esa era el discurso de don Fausto Cova, que es el dueño de Libreza. Libreza, sí. Fui el primer escritor de mi generación que ingresó a Libreza. Esos libritos, 1000 pesones por el diminutivo, pero costaban $3. $3 y los jóvenes sí tienen $3, pero vinieron las famosas reformas educacionales de la Revolución Ciudadana y prohibieron tajantemente que los estudiantes de colegios adquieran libros. Y entonces mi libro constaba en los planes de estudio de literatura ecuatoriana, Historia de un intruso, simplemente hizo mutis por el foro. ¡Qué barbaridad! Uno de los mayores crímenes que se puede haber cometido contra las ciencias sociales, contra la literatura, es esos cambios tan inconsultos del programa que cometieron los anteriores ministros de Educación. Todavía no se los reforma suficientemente, ¿no? Falta acción en ese campo. Pero en todo caso, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestra entrevista. Muchas gracias, Marco Antonio, por estar aquí. Felicitaciones por los libros y por lo que sigues haciendo. Así que habrá un Solo de Mujeres 2. ¿En cuánto tiempo? En 1 año y medio me he impuesto como... ¡Qué bien! Con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,